Nietzsche, el filósofo que mató a Dios y desafió al mundo. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Prusia, actual Alemania. Desde niño creció bajo una estricta educación religiosa, pues su padre era un pastor luterano. Sin embargo, la vida le enseñó pronto lo frágil que era la existencia. A los 5 años perdió a su padre y poco después a su hermano menor. Estas pérdidas marcaron su infancia y sembraron en él una profunda inquietud filosófica. Desde pequeño mostró una inteligencia excepcional. A los 14 años ingresó en la prestigiosa escuela de Forta, donde destacó en lenguas clásicas y filosofía. En un principio parecía destinado a seguir la teología, pero pronto comenzó a cuestionarlo todo. No entendía cómo un Dios bondadoso permitía tanto sufrimiento. Algo dentro de él se rebelaba contra las creencias impuestas, y así comenzó su viaje hacia la filosofía. A los 24 años, Nietzsche se convirtió en profesor de filología en la Universidad de Basilea, Suiza, un logro extraordinario para alguien tan joven. Pero mientras estudiaba los textos antiguos, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué sentido tenía todo esto? Durante este período, entabló una profunda amistad con el compositor Richard Wagner. Para Nietzsche, Wagner era un genio artístico y una figura paterna, pero con el tiempo se sintió traicionado. Wagner utilizaba su música para exaltar valores nacionalistas y cristianos, ideales que Nietzsche comenzaba a rechazar. Su desencanto lo llevó a un aislamiento cada vez mayor y su salud comenzó a deteriorarse. Sufría de migrañas, problemas digestivos y fatiga extrema. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente se fortalecía. En medio de su dolor, comenzó a escribir las ideas que cambiarían la historia de la filosofía. Uno de los conceptos más inquietantes de Nietzsche es el nihilismo, la idea de que la vida no tiene un sentido intrínseco. Para él, la humanidad se enfrentaba a un abismo. Con el colapso de la religión y la moral tradicional, todo parecía perder significado. Si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Con esta frase, Nietzsche advertía sobre el peligro de enfrentar el vacío sin tener un propósito propio, pero al mismo tiempo veía en el nihilismo una oportunidad. Solo al destruir los valores impuestos podríamos construir algo nuevo y auténtico. Para Nietzsche, el nihilismo no debía ser el final, sino el inicio de un proceso de transformación. La pregunta no era si la vida tenía sentido, sino qué sentido estábamos dispuestos a darle. En La Gaya Ciencia, 1889, Nietzsche escribió una de sus frases más impactantes. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. No hablaba de la muerte de un ser divino literal, sino de la desaparición de los valores religiosos que habían guiado la moral de Occidente durante siglos. Con el avance de la ciencia y la razón, la fe estaba colapsando, dejando un vacío que podía llevar al nihilismo. Nietzsche no celebraba esta muerte, sino que advertía sobre sus consecuencias. Si Dios ya no era el centro de la moral, ¿qué quedaba? Para él, la única salida era crear nuevos valores y superar el nihilismo con una visión más afirmativa de la vida. Nietzsche propuso una solución radical, el Übermensch o superhombre,
Este concepto no se refiere a un ser con poderes sobrehumanos, sino a un individuo que ha trascendido la moral impuesta y crea sus propios valores. El Übermensch no busca aprobación externa ni sigue dogmas. Vive según su propia voluntad, con valentía y creatividad. Es aquel que, en lugar de temer el abismo, lo usa como un trampolín para elevarse. Solo quienes se atreven a desafiar lo establecido pueden alcanzar su máximo potencial. Este concepto aparece en Así habló Zaratustra y representa la evolución del ser humano a nivel espiritual y filosófico. La pregunta que Nietzsche nos deja es: ¿somos lo suficientemente fuertes para convertirnos en Übermenschen? Para Nietzsche, la verdadera fuerza impulsora de la vida no es la razón ni la supervivencia, sino la voluntad de poder, el deseo de superarse, crear y afirmarse en el mundo. Este concepto se opone a la idea de que el ser humano solo busca placer o seguridad. La vida no se trata de conformarse, sino de expansión, desafío y transformación. La voluntad de poder nos empuja a romper nuestros límites, a no quedarnos estancados en la mediocridad y a convertir nuestra existencia en una obra de arte. Nietzsche nos lanza una pregunta inquietante. Si tu vida se repitiera eternamente, exactamente igual, ¿estarías satisfecho con cómo la has vivido? El eterno retorno no es una idea literal, sino un desafío filosófico. Nos obliga a cuestionarnos nuestras decisiones y a vivir con la máxima intensidad, como si cada instante se repitiera por toda la eternidad. Si esta idea nos aterra, significa que no estamos viviendo de acuerdo con nuestra verdadera voluntad. Nietzsche nos invita a asumir el control de nuestra vida y darle un significado que valga la pena repetir. A pesar de su brillantez, Nietzsche fue ignorado en su tiempo. Sus libros apenas vendían y su salud se deterioraba cada vez más. En 1889, en Turín, sufrió un colapso mental. Se dice que vio a un cochero golpeando brutalmente a un caballo y, en un acto de compasión, se abrazó al animal y lloró desconsoladamente. Nunca volvió a recuperar la cordura. Pasó sus últimos 11 años en un estado de demencia total. Su hermana Elizabeth, simpatizante del nazismo, manipuló sus escritos para hacerlos parecer compatibles con la ideología fascista, aunque Nietzsche había rechazado el nacionalismo y el antisemitismo. Friedrich Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900, solo y olvidado. Más de un siglo después, sus ideas siguen resonando. Vivimos en una era donde las antiguas certezas se han desmoronado, donde el nihilismo está más presente que nunca. Nietzsche vio el futuro con una claridad aterradora. Nos advirtió que sin valores sólidos, la humanidad se perdería en el conformismo y la desesperanza. Pero también nos mostró una salida, la posibilidad de crear nuestro propio significado. La gran pregunta es, ahora que sabemos que no hay un sentido impuesto, ¿qué haremos con nuestra libertad? Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Nietzsche tenía razón? Nos vemos en el próximo viaje.